Ya como estamos con el mismo cuento de la universidad, se queda grabado para que lo puedan distribuir a sus compañeros que no han podido entrar por X motivo. Creo que también quieren entrar los otros grupos, pero bueno. ¿Ok? Entonces, sigamos. Como les estaba diciendo, la subclavia izquierda, compañeros, sale del callado de la aorta, que está aquí, este de acá, y la subclavia derecha sale del tronco brachiocefálico. ¿Ok? ¿Qué otra cosa se ha preguntado con respecto a la subclavia? ¿Cuáles son las 4 grandes ramas de la subclavia? ¿Ok? Esto se ha preguntado varias veces, incluso también en aplazados, en exámenes parciales y en exámenes finales. Salen 4 ramitas, ¿ok? Vamos a ponerlo de color verde. En primer lugar, lo primero que sale, este de aquí, la arteria vertebral. La arteria vertebral es muy importante porque acuérdate que es la arteria que pasa por los agujeros. Mira acá cómo está pasando. Pasa por los agujeros vertebrales y a nivel del puente o de la protuberancia del tronco encefálico van a formar la arteria basilar. ¿Ok? Primera rama, vertebral. Segunda rama, el tronco tirocervical, que es todo este de aquí. ¿Ok? Tronco tirocervical. Acuérdate que cuando vamos a llegar a endocrino, el tronco tirocervical y lo que respecta a la anatomía de la glándula tiroides, ¿ok? La irrigación de la glándula tiroides está dada por las arterias tiroideas, tanto superior como la arteria tiroidea inferior. Cada uno tiene un diferente origen, ¿ok? La superior por una de las carótidas y la arteria tiroidea inferior viene de aquí, pues, del tronco tirocervical. ¿Ok? Segunda rama de la arteria subclavia. Tercera rama de la arteria subclavia, el tronco costocervical, ¿ok? Que está justamente yendo por la parte posterior para dar ramitas e irrigar la parte de toda la parrilla costal y los músculos que se encuentran allí. Y por último, tenemos esta gran arteria importantísima, la torácica interna, o también llamada mamaria interna. ¿Ok? Entonces tenemos 4 ramas de la arteria subclavia. En primer lugar, vertebral. Segundo lugar, tronco tirocervical. Tercero, tronco costocervical. Y por último tenemos la arteria torácica interna. ¿Ok? No se vayan a olvidar porque eso se ha preguntado con anterioridad. ¿Ok? Tal vez la arteria más importante que vas a acordarte de estas 4, en realidad las 4 son importantes, pero esta es la que usualmente suelen preguntar. Sobre todo creo que preguntan mucho de los exámenes recientados acá, sobre todo la mamaria interna, que es una arteria que ustedes la van a escuchar a lo largo de su carrera con mucha frecuencia, sobre todo en la parte de oncología. Los que quieren ser cirujanos cardiotorácicos le van a gustar muchísimo la torácica interna porque la van a estar utilizando cada rato, por el calibre que tiene y por las diversas particularidades. ¿Ok? Entonces, 4 ramas de la arteria subclavia. Muy bien. Anteriormente también se ha preguntado de dónde proviene, o justamente una cosa es que te pregunten, ¿ok? ¿Cuál es el origen o rama de quién es, mejor dicho, rama de quién es la arteria axilar? Y otra cosa es que te pregunten cuáles son las ramas de la arteria axilar. No caigas, ¿ok? ¿De dónde proviene la arteria axilar? Es la misma continuación de la subclavia, solo que cuando la arteria subclavia pasa, la clavícula se convierte en arteria axilar, ¿ok? Mira aquí. Creo que sí se ve. Ya, pero la arteria subclavia es esta de aquí, ¿ok? Cuando está pasando, la clavícula toma el nombre de arteria axilar. Entonces, si te preguntan, rama de quién es la arteria axilar, no es de nadie, simplemente es la continuación de la subclavia que al pasar la clavícula toma otro nombre, nada más. Ahora, si te preguntan cuáles son las ramas de la arteria axilar, hay varias, la torácica lateral, la arteria circunfleja, humeral posterior, etc. Son 3 ramitas de la arteria axilar. La que debes acordarte es la arteria, ¿ok? Humeral, circunfleja, posterior,
¿Ok? Después vamos a ver por qué esto tiene correlación clínica también. ¿Ok? Esta es la que debes acordarte. Son 3 ramas de la arteria axilar. Una de ellas, la que debes acordarte, es esta. Vamos a ver después por qué. ¿Ya? Cuando esta misma arteria axilar pasa el músculo redondo mayor, ¿ok? Toma el nombre de arteria braquial. ¿Ok? La arteria braquial no es rama de nadie, simplemente es la continuación del axilar, que al pasar por el redondo mayor toma otro nombre. Entonces no caigas si te preguntan, rama de quién es la arteria axilar, no es de nadie, simplemente es continuación de la subclave. Se preguntan también, rama de quién es la arteria braquial, no es de nadie, simplemente la continuación del axilar, cuando pasa por un músculo específico. ¿Ok? No caigas con respecto a esas preguntas. Entonces, básicamente lo que debes saber la irrigación del miembro superior es lo que te acabo de mencionar, subclavia, axilar y luego braquial. Porque si te das cuenta, mira el recorrido de la arteria braquial, simplemente dependiendo a nivel anatómico donde se encuentre, va a tomar otros nombres, como por ejemplo arteria radial, arteria ulnar, etc. Y al nivel de la mano se van a mostrar tanto en los puentes superficiales como profundos, pero todo sigue siendo parte de la misma arteria braquial. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente lo que debes saber solamente con respecto a la irrigación arterial. Con respecto a la irrigación venosa, venas, hay usualmente 2 venitas que te suelen preguntar con relativa frecuencia, aunque venas es, si se ponen a pensar con respecto, si se ponen a recordar, a quién preguntan venas, ¿no? En anatomía, salvo que te pregunte, por ejemplo, la vena porta, quiénes la forman, ¿no? Y todo ello, pero casi venas no está preguntado, pero si por A o B te preguntasen algo con respecto a miembro superior, con respecto a venas, tienes que acordarte de 2, o el color azul, la cefálica y la vena basílica, ¿ok? Tal vez las 2 únicas venitas que tienes que acordar. ¿Por qué? Porque la vena cefálica pasa ¿por dónde? Por el surco delto pectoral. Entre el hombro y el pectoral mayor, que es este de aquí, hay un surco. ¿Ok? Este surco se llama surco deltopectoral. Por allí pasa la vena cefálica y que va a dar, bueno, en realidad es la circulación retrógrada, ¿no? De todo el miembro superior para que llegue justamente a la vena cava superior. Eso es en primer lugar, surco deltopectoral. ¿Cuál es el surco por donde pasa la vena basílica? Este de aquí, ¿ok? Si ustedes se tocan la parte del codo, esta parte de acá se llama justamente surco epitrócleo olecraniano. Craneano. ¿Ok? Por allí pasa la vena basílica. Son las 2 únicas venas que tienes que acordarte con respecto al miembro superior. ¿Ok? Nada más. Cefálica, basílica. ¿Por dónde discurren? Usualmente suelen preguntar esto. ¿Por dónde discurre o cuál es el surco por el cual pasa la vena cefálica o cuál es el surco por el cual pasa la vena basílica? Cefálica, delto pectoral, basílica, epitrócleo olecraniano. ¿Por qué se llama epitrócleo? Porque justamente está en esta estructura del hueso que vamos a ver después, que se llama epitróclea, y olecranon, que es justamente, ¿ok? Tu codo. ¿Ok? Muy bien, entonces eso es con respecto a irrigación arterial, con respecto a irrigación venosa. Ahora, vayamos netamente a la articulación del hombro. ¿Ok? Chicos, ustedes cuando sean médicos generales, una de sus principales causas de consulta externa, ¿ok? Va a ser el hombro doloroso. Usualmente suele suceder más, sobre todo en las mujeres, no por la cantidad de masa muscular que tienen, que es evidentemente inferior a la del hombre, y de repente, las mujeres usualmente suelen tener diversas enfermedades reumáticas con mayor frecuencia que a diferencia del hombre. Entonces, algunas enfermedades reumáticas suelen también atacar el hombro. ¿Ok? Entonces, hombro doloroso es algo que tienes que saber sí o sí, porque vas a tenerlo como consulta externa, siempre. ¿Ok? Muy bien. Primero vamos a ver a grandes rasgos con respecto a la articulación del hombro. Es una articulación esferoidea. No te olvides. ¿Por qué se llama esferoidea? Porque justamente se une la cabecita del húmero, que es este de aquí, cabecita del húmero,
cabecita del húmero, que es esta de acá, ¿ok? Con la cavidad glenoidea de quién? Justamente del escápula, ¿ok? Y por una serie de ligamentos van a darle sostén y con esa conformación anatómica que tiene el hombro, ¿ok? Entonces, esto, ok, ya. Muy bien, entonces, una serie de músculos se encuentran sobre todo en el hombro. Tenemos aquí primero el músculo deltoides, por aquí tenemos el tendón del músculo supraespinoso que está por la parte posterior. ¿Ok? Una de las causas, perdón, si no es la causa es la causa más frecuente de hombro doloroso, es el síndrome del manguito rotador. Una de las tantas causas. ¿Cuáles son otras causas menos frecuentes? Usualmente, como en las articulaciones, nosotros solemos tener unas estructuras llamadas bursas que generan justamente el líquido articular que permiten lubricar la articulación. Entonces, la segunda causa de hombro doloroso también muy, muy frecuente es que esta bursa o esta bolsita que está aquí, ¿okay? Que esta bolsita que está acá, suele inflamarse. ¿Okay? Entonces, la patología llamada es bursitis. ¿Ok? Bursitis subacromial, en este caso, porque estamos hablando de la articulación del hombro. Hay otras causas también frecuentes, pero esto usualmente son causas primarias del mismo hombro o del hombro doloroso, manguito rotador y bursitis supracraneal. ¿Ok? Después hay otras como por ejemplo tendinitis del supraespinoso, también hay propiedades de la misma articulación glenohumeral, usualmente las pacientes con adultas mayores con osteoartritis también suelen tener problemas a nivel de la articulación del dolor del hombro, etc. ¿Ok? Entonces, del síndrome de manguito rotador, que tú debes saber, este de acá, vamos a ver en esta imagen, son 4 grandes músculos que conforman el manguito rotador. Lo voy a resaltar aquí, ¿ok? Tenemos el supraespinoso, tenemos el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, ¿ok? Los 4 grandes músculos del manguito rotador. Ahora, si hay alguna pregunta que te tienen que hacer con respecto al síndrome de manguito rotador, es sobre este músculo, sobre el supraespinoso. ¿Por qué? Porque el músculo supraespinoso, ¿ok? Es el que más se afecta de los 4. Este es el que debes saber, ¿ok? El músculo supraespinoso es el que más se afecta de los 4 músculos que conforman el manguito rotador. ¿Quién inerva al músculo supraespinoso? Básicamente, el nervio supra. ¿Qué nervio es? Supraescapular. Supraescapular. ¿Ok? Si de este te preguntan bastante, tienes que saber todo. 1. ¿Quién lo inerva? ¿Qué función ejerce ese músculo? ¿Y a qué conforma? ¿Ok? Entonces, si ya sabes la inervación, ya sabes que este más se afecta, ¿qué te falta? La función. ¿Qué es lo que hace el músculo supraespinoso? Permite la elevación o la abducción, que es este de aquí. Para que puedas acordarte, también es importante que tú sepas con respecto a qué movimientos realiza, por ejemplo, el hombro, qué movimientos realiza el brazo, qué movimientos realiza el antebrazo y qué movimientos realiza la mano. ¿Ok? La articulación del hombro, ¿ok? En este caso, el supraespinoso permite la abducción. Para que tú puedas acordarte, abducción es como el despegue de una ave, por ejemplo. Abducción es así. Como el ave se prepara para volar, ¿no? Usualmente suele elevar las alas. Ya lo mismo, abducción, ¿ok? Justamente el supraespinoso permite los primeros 15 grados. Es el primer músculo que inicia la abducción del brazo, ¿ok? El supraespinoso. En consecuencia, si tú sabes cuál es la función normal de este músculo en un paciente
sano, en un paciente que supongamos que tenga una alteración del supraespinoso, ¿va a poder hacer la abducción en los primeros 15 grados? Tal vez sí, puede hacerlo, pero le va a doler. ¿Cómo te pueden decir? Dolor al inicio de la abducción. Allí tú ya piensas, esto es supraespinoso, ¿por qué? Porque la abducción del brazo le inicia este músculo. ¿Ok? Muy bien. Si hay un supraespinoso, hay un infraespinoso. ¿Ok? Este infraespinoso también suelen preguntarlo con relativa frecuencia porque el infraespinoso lo que hace es la rotación externa, es decir, hacer esto. Una cosa es abducción y otra cosa es rotación externa. ¿Ok? El infraespinoso permite rotar externamente el brazo. ¿Qué nervio lo inerva? El infraespinoso. Supraescapular, doctor. Lo mismo que el supraespinoso. Nervio supraescapular. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Si hay un músculo que tienes que acordarte que permite, sobre todo es el músculo principal que permite la rotación externa del brazo, es el infraespinoso. ¿Ok? Rotación externa. Ahora, el redondo menor. ¿Ok? El redondo menor, primero, ¿qué función ejerce? Igual que el anterior, rotación externa. ¿Ok? Pero ¿qué también permite? La aducción del brazo. ¿Ok? Una cosa es rotación externa y la aducción del brazo es volverlo a su posición normal. Esto es abducción, aducción. ¿Ok? Entonces, cuando aduces el brazo, estás usando el redondo menor. ¿Qué nervio lo inerva al redondo menor? ¿Cuál es? El nervio axilar. Axilar. ¿Ok? El nervio axilar. El nervio axilar también inerva otro músculo muy importante del hombro que lo vamos a ver después. ¿Ok? Y por último, tenemos el subescapular. Si hay un músculo principal que te permite rotar de manera externa el infraespinoso, perdón, que te permite rotar de manera externa el brazo, que es el infraespinoso, el subescapular es el principal músculo que aduce el brazo, aducción. Y está inervado por el mismo nervio que tiene el mismo nombre del músculo, es decir, el nervio subescapular. ¿Ok? Es importante que reconozcas principalmente la función de los músculos, porque en las preguntas originadas con respecto solamente a hombro es usualmente lo que vas a tener en tu consulta externa. Es decir, si normalmente nosotros podemos aducir el brazo, rotar externamente, rotación interna, etc., entonces hay unos músculos que te permiten justamente hacer este tipo de movimientos. Lo que debes saber no es memorizar, sino simplemente cuando estudies la parte anatómica, ¿ok? Comienza a hacerlo. Si tú lees, por ejemplo, qué es lo que hace el infraespinoso, comienza a hacerlo para que tú puedas acordarte en el pleno examen, ¿ok? Porque ¿cómo te pueden preguntar esto, por ejemplo? Paciente mujer de 45 años con hombro doloroso. No hay antecedentes, ¿ok? Y ella refiere dolor al inicio de la abducción del brazo. Abducción del brazo. Niega caídas y niega enfermedades previas. El dolor no cede con analgésicos o con AINES convencionales. AINES, analgésicos como paracetamol, etc. ¿Ok?
te preguntan, ¿cuál es el músculo más probablemente lesionado? Pues ya lo habíamos hablado. ¿Cuál sería el músculo probablemente lesionado si el paciente tiene dolor al inicio de la abducción? Supraespinoso. ¿Ok? Entonces, de esa forma tienes que justamente poder ver la función, ¿ok? De cada músculo. Entonces, esto es lo importante con respecto a hombre. No te mates estudiando inserciones ni nada de eso, porque usualmente eso es para netamente anatomía topográfica. Ok, acá lo que tienes que saber, como te vuelvo a decir, es la función de los músculos, que es lo que normalmente hacen para poder saber la patología con la cual va a venir el paciente. ¿Ok? Para aprovechar la misma lámina, este músculo deltoides es un músculo que permite justamente también la abducción del brazo, pero este no inicia. El que iniciaba, habíamos dicho que era el supraespinoso, este de acá. ¿Ok? Si el supraespinoso permite la abducción desde los 0 grados hasta los 15 grados del brazo, este músculo deltoides va desde los 15 grados hasta los 90 grados. ¿Ok? Si tú estiras el brazo y tu cuerpo es el eje X, tu brazo es el eje Y, en la parte de aquí justamente sería 90 grados, ¿no? Porque es un ángulo recto. Por lo tanto, el deltoides es aquel músculo que te permite la abducción del brazo desde los 15 grados hasta los 90 grados. Y quien también lo inerva, este mismo, el axilar. ¿Ok? El axilar lo inerva al músculo deltoides. No te vayas a olvidar de esto. Entonces, si ya tienes los dos músculos que permiten justamente la abducción del brazo desde los 0 hasta los 90, que en este caso es el supraespinoso y deltoides, habrá algunos músculos que permitan la elevación del brazo mayor a 90 grados, por supuesto, ¿no? 90 grados, esta forma, más de 90 grados hacia arriba. ¿Qué músculos justamente permiten esto? En primer lugar, ¿cuál es el músculo? ¿El primero? Trapecio, doctor. ¿Cuál? Trapecio. Trapecio. Ok. Trapecio y el serrato anterior. Cada uno ejerce una función distinta también. El trapecio, imagina que estamos en clase, ok, presencialmente, y yo te hago una pregunta y tú no sabes. ¿Ok? Entonces, normal. Lo que haces, hace el gesto de, no sé, esto. Esto básicamente hace el trapecio, ¿ok? Elevar la escápula y también permite la movilidad del cuello, ¿ok? El trapecio. El trapecio está inervado ¿por quién? Por el 11º par craneal, ¿ok? El nervio espinal, ¿ok? No te vayas a olvidar de esto, es un nervio motor, ¿ok? Y el serrato anterior, ¿qué es lo que hace normalmente? El serrato anterior, si tenemos nuestra escápula por la parte de atrás, ¿ok? Imagina que esto es la escápula y lo que está alrededor de él es la jaula torácica. Lo que hace el serrato anterior es fijar la escápula, ¿ok? Lo que hace el serrato anterior es fijar la escápula a la jaula torácica, ¿ok? Entonces, ¿qué nervio inerva el serrato anterior? El nervio torácico largo. El nervio torácico largo es uno de los nervios colaterales ¿de quién? Del plexo braquial, que lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? El plexo braquial tiene ramas propias, justamente que van a derivarse luego de esas divisiones que va a tener, y también tiene nervios accesorios o nervios colaterales. Uno de estos nervios colaterales es el nervio torácico largo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, la abducción del brazo quedó claro. ¿Alguna pregunta acá para pasar al plexo?
No. Bueno. Ok. Aquí tenemos, básicamente, si ya terminamos el hombro, vamos a ver ahora la parte del mismo brazo. ¿Ok? Para hablar netamente del brazo no solamente, te vuelvo a decir, hay nervios, hay músculos, hay irrigación arterial y irrigación venosa. La irrigación arterial y venosa ya le hemos hablado. Nervios vamos a hablar en un momento y con respecto a los músculos que conforman el brazo. El brazo, compañeros, ¿ok? Tiene o se puede dividir en dos compartimentos, anterior y posterior. El compartimento anterior del brazo es este de acá, ¿ok? Donde tienes tu bíceps, allí. Ese es el compartimento anterior. Y el compartimento posterior es justamente como superpendo me dice la parte de atrás, donde está el tríceps, ¿ok? Entonces, en el compartimento anterior hay 3 músculos que tienes que saber. Yo tengo una mnemotecnia, tú puedes escoger la que tú desees, BBC. Algunos ya saben por qué cojo BBC, ¿no? Bíceps braquial, el músculo braquial y el músculo coracobraquial. Son los 3 músculos que pertenecen a la zona anterior del brazo. Todos estos músculos están inervados ¿por quién? Por el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Toda la zona anterior del brazo está inervada por justamente el nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Si tengo una zona anterior, tengo una zona posterior también. En la zona posterior del brazo van a haber 2 músculos. ¿Ok? ¿Cuáles son? El músculo tríceps y el músculo anconio, así se llama. Anconio. ¿Ok? Hay 2 músculos en la zona posterior del brazo, uno de ellos llamado tríceps y el otro se llama anconio. ¿Qué nervio inerva a toda la zona posterior del brazo? Es uno solo, llamado el nervio radial. ¿Ok? Es nada más con respecto a brazo tienes que saber los músculos que pertenecen a este y quiénes lo inervan. ¿Qué es lo que hace la zona anterior del brazo? ¿Cuál es la función de estos músculos? Flexión del brazo. ¿Cómo flexiona el brazo? Por ejemplo, a ver, sacas tu bíceps, ¿no? Esto es flexión del brazo. Extensión es este de aquí. Flexión es así, ¿ok? Si tengo la zona anterior que realiza la flexión del brazo, la zona posterior permite la extensión, lo que estoy haciendo acá, ¿ok? Si tú haces este mismo movimiento, vas a ver cómo se va a contraer tu tríceps y cómo se contrae el anconio que está justo al finalizar o en el tercio distal del húmero, que es este de acá, que está más o menos por este lado, ¿ok? Esto es lo que hace la extensión. Muy bien, entonces ya sabes lo normal. Ahora pasemos a lo patológico. Si un paciente tiene una lesión a nivel de nervio radial, ¿qué es lo que no va a poder hacer el brazo? Extenderlo. No va a poder extender o que también puede tener pérdida de sensibilidad, pues. ¿Ok? Pérdida de sensibilidad en la zona posterior del brazo. Igual, si tú tienes una lesión a nivel del músculo cutáneo, el paciente no va a poder flexionar y va a poder, o va a perder, mejor dicho, la sensibilidad en la zona anterior del brazo. ¿Ok? Sí, se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí una mnemotecnia para que nunca te olvides. ¿Ok? Vamos a hacer la siguiente mnemotecnia, ARM. ¿Ok? ARM significa brazo en inglés. ¿Ok? Esta mnemotecnia corresponde al nivel de la lesión o de la fractura donde se encuentre del hueso húmero, del húmero. Este es el húmero que estamos viendo acá. ¿Ok? Salud. Ay, disculpen. Ya, muy bien. En primer lugar, si tenemos una fractura
Chicos, apaguen su micro si van a hablar con su familia o algo así, porfa, porque distraen a los demás. Quiero tu horario, sí. No, o sea, es recuperación. Lo pusieron en el grupo. Si quieren, entran, si quieren, no. Ay, compañera, por favor. Ya les habilité su micrófono. Quiero saber más intimidades. En fin. La siguiente mnemotecnia es el nervio lesionado de acuerdo al nivel de la fractura donde se encuentre el del húmero. ¿Ok? Entonces, si tenemos una fractura a nivel del cuello quirúrgico, del húmero, que es este de aquí, el nervio lesionado es el axilar. ¿Ok? Si tenemos una fractura a nivel de la diáfisis, ¿no? Porque acuérdense, esto es epífisis, todo esto es diáfisis, y esto es epífisis. Obviamente estoy hablando del hueso del adulto, porque en el hueso del niño, en esta unión entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Acuérdate de eso, ¿ok? Es la zona donde está irrigada, es la zona justamente donde crece de los niños, la metáfisis, pero estoy hablando del hueso del adulto. ¿Ok? Entonces, a nivel del cuello quirúrgico del húmero, si tengo una fractura a ese nivel, el nervio lesionado es el axilar. Pero no solamente el nervio axilar es el lesionado. ¿Quién más? ¿Te acuerdas que yo te hablé al inicio de ¿dónde está? De esta arteria. Arteria humeral circunfleja posterior. Cuando hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico del húmero, el nervio lesionado es el axilar, pero también ¿quién se lesiona? La arteria circunfleja posterior humeral. ¿Ok? Esta arteria va justo por detrás del cuello quirúrgico. ¿Ok? ¿Por qué suelen lesionarse estas dos estructuras? Porque están muy adyacentes o básicamente envuelven al cuello quirúrgico. Entonces, si se fractura, el huesito con las espículas que va a generar puede cortar el nervio axilar y puede cortar la arteria circunfleja posterior humeral. ¿Ok? ¿Rama de quién era esta arteria? La arteria circunfleja posterior humeral. Del axilar. Del axilar. ¿Recuerda que yo te dije? La axilar tiene 3 ramas. La que tienes que acordarte es esta. La otra rama, por ejemplo, es la torácica lateral. ¿Ok? Y la otra es la subescapular. Pero bueno, la que tienes que acordarte es esta. La arteria circunfleja posterior humeral. Entonces, yo tengo una fractura a nivel del cuello quirúrgico. Hay 2 estructuras lesionadas. Nervio axilar y la arteria circunfleja posterior humeral. Entonces, ¿cómo va a venir el paciente clínicamente? Si yo tengo una lesión a nivel del nervio axilar, ¿qué es lo que no va a poder hacer el paciente? Abducir el brazo. Abducción. Abducción del brazo, pero de inicio. ¿Inicio? Sí. No, a partir de los 15. De los 15 a los 90. ¿Por qué? ¿Por qué no de inicio? Porque el músculo que permite el inicio de la abducción es el supraespinoso, inervado ¿por quién? Por el supraescapular, no por el axilar. El axilar, ¿a quién inerva? Al deltoides. Y el deltoides, ¿qué es lo que hacía? Abducción del brazo de los 15 a los 90. ¿Ok? Muy bien. Si yo tengo una fractura a nivel de diáfisis, ¿ok? Diáfisis humeral. Yo tengo aquí igualmente 2 estructuras probablemente lesionadas. Ya. En primer lugar, así como había un nervio, no se ve este color, ¿no? Sí se ve. Ya. Si yo tengo un nervio y una arteria que se puedan lesionar a nivel del cuello quirúrgico, lo mismo sucede a nivel de la diáfisis. El nervio que se pueda lesionar aquí es el nervio radial. ¿Ok? Nervio radial.
a nivel de, si tuviera una fractura a nivel de la diáfisis humeral. Si yo tengo un nervio, me falta la arteria. ¿Qué arteria me falta? La arteria, ahora sí, ¿te acuerdas? Braquial, pues. Estas dos estructuras anatómicas pasan adyacentes a la diáfisis del húmero, ¿ok? Pero la braquial tiene diversas ramificaciones. Si se ponen exquisitos en el examen, como seguramente lo va a suceder, ¿qué braquial es profunda? Porque hay una braquial superficial y una braquial profunda. La que pasa adyacente a la diáfisis del húmero es la braquial profunda, no es la superficial. Ya, muy bien. ¿Ok? Otra vez. Diáfisis humeral del radio, dos estructuras, nervio radial y arteria braquial, pero ¿cuál? Profunda. ¿Ok? Muy bien. Si yo tengo una fractura a nivel de epífisis, esto evidentemente es de acuerdo a donde se encuentre la fractura. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta adicional, algo que no quedó claro antes de seguir? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, una Sí, buen día. consulta. Y a nivel de la fractura del cuello quirúrgico, del húmero, ¿la arteria circunfleja anterior humeral también se afecta o en menor grado? Si te preguntan con respecto con grado de frecuencia, la que sí o sí se va a afectar en más del 80 al 90% es la circunfleja, pero posterior. La anterior también, pero ¿de qué depende? Depende evidentemente del grado de la fractura. Si es una fractura evidentemente donde hay una avulsión total, es decir, hay una separación total del cuello quirúrgico, de la cabeza con justamente la diáfisis, probablemente puede estar también lesionada. Pero por cuestiones teóricas, evidentemente eso cómo lo puedes comprobar tú a través de una radiografía ni nada de eso. Desde el punto de vista teórico o de examen, te van a preguntar siempre o la arteria axilar o la circunfleja posterior. Pero también se puede lesionar evidentemente la circunfleja anterior porque su propio nombre lo dice, circunfleja. Si tienes dos arterias, por atrás y por delante, es probablemente que las dos se lesionen, ¿no? Pero eso depende del grado. ¿Ok? Listo, doctor, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que todo está bien, ¿no? Doctor, Sí. disculpe, con respecto a la arteria axilar, usted mencionó que eran 3 ramas, pero en sí, si vemos los 3 segmentos, son 6 ramas. En ese caso, si es que nos preguntaran, ¿solamente mencionamos las 3 ramas que usted ha mencionado o las 6 que son en total? ¿Por qué 6 ramas? O sea, yo me refiero a la torácica superior, a lo que es la circunfleja posterior, la anterior, la subescapular, el tronco toracoacromial y la torácica lateral. O solamente. Ah, ya. Ya. Bueno, si quieres particularidades no hay ningún problema. No hay ningún problema, puedes saberlo, pero como te digo, como bien seguramente lo has revisado por lo que me estás diciendo, la arteria axilar, dependiendo su discurso, va a dar ciertas ramitas. ¿Ok? La primera parte es justamente donde sale lo que te he mencionado aquí, que es la circunfleja posterior humeral. ¿Ok? Todas las demás es parte también, ¿no? Que van a irrigar justamente la zona de la escápula, como has dicho, la zona de la torácica lateral y todo ello. También puedes saberlo, no hay ningún problema, pero como te digo, por cuestiones prácticas o por cuestiones teóricas, esta es la idea que te suelen preguntar. Pero está bien por tu aporte, compañero. ¿Alguna otra pregunta? Las ramas de la arteria axilar, por favor. De nuevo. Hay varias. La que yo te mencionó es la primera porción. Torácica lateral, la subescapular y la arteria circunfleja posterior humeral, que son 3.
Después la otra porción que ya va a la zona de la escápula, la supraescapular y todo eso, subescapular y todo eso. ¿Ok? La que tienes que saber es esta, la que te digo, arteria circunfleja posterior humeral. Si tú buscas ahí en internet ramas de la arteria axilar, como dijo tu compañera, es dependiendo de donde encuentres, hay 5, 6, ¿no? Y todo ello, pero eso ya tiene que ver con las variantes anatómicas, la parte del discurso de la misma arteria axilar. Pero la que te digo que te acuerdas es la arteria circunfleja posterior humeral. ¿Ok? Muy bien, entonces, si no hay más preguntas, creo que seguimos. Ok, muy bien. Y por último, entrando. Ya. Muy bien, entonces, como te estaba diciendo, si hay una fractura a nivel del epífisis, esto depende, ¿ok? Depende, evidentemente, de dónde se encuentre la fractura, pero si te dicen fractura a nivel del supracóndilo, supracondilia, el nervio más frecuentemente lesionado es el nervio mediano, ¿ok? Por eso, si te das cuenta de la mnemotécnica que te dije, ARM, ¿ok? A de axilar, R de radial y M de mediano. ¿Ok? La lesión nerviosa a nivel de la fractura donde se encuentre justamente el húmero. Te vuelvo a decir, axilar, radial y mediano. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Esta misma imagen, ¿ok? Si hay algunas imágenes que no están en tu libro, no en tu Biblia o en el Corán, es porque he creído conveniente realizarla ya que no se puede hablar de anatomía sin imágenes. Pero esta misma imagen vamos a usar de tu propio libro. ¿Ok? Entonces, como bien sabes, ahora sí, si ya hemos hablado de los músculos, hemos mencionado algunos nervios, tenemos que salir de dónde salen estos nervios. Los nervios van a salir todos del plexo braquial. El plexo braquial es una red nerviosa que tiene sus raíces desde C5 hasta T1. ¿Ok? Y evidentemente va a dar nervios a nivel de la escápula, a nivel del hombro, a nivel del brazo, a nivel del antebrazo y a nivel de la mano. Sí, todo el miembro superior va a estar inervado por ramitas del plexo braquial. ¿Ok? ¿Cuál es la forma más sencilla de poder aprenderte? Porque te das cuenta que hay bastantes numeritos, perdón, bastantes nombrecitos y de acuerdo de ello, las patologías que van a justamente sobresalir de acuerdo al nivel de la lesión. Y eso que solamente es de miembro superior. No hemos visto nada de miembro inferior. Pero bueno. ¿Te vas a acordar? C5, C6, C7, C8 y T1 son justamente las raíces nerviosas por donde va a salir todo el plexo braquial. ¿Ok? El plexo braquial, a nivel de la estructura por donde se encuentren, van a tener a unirse, como te das cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vas a aprenderte esto? Tiene troncos, tiene divisiones, tiene cordones, ¿ok? Y tiene ramas. Olvídate de las divisiones, porque si te das cuenta, no hay nada. ¿Ok? Entonces, lo único que tienes que saber son troncos, cordones. Y las ramas, que evidentemente ya lo hemos tocado de cierta forma en las explicaciones anteriores que te he mencionado. ¿Ok? Entonces, enfócate en tronco y enfócate en cordones. ¿Ok? ¿Por qué? En primer lugar, si tienes una lesión a nivel del tronco superior, mira qué es lo que da el tronco superior. El tronco superior da el cordón posterior y también ¿quién da? Al músculo cutáneo. ¿Ok? Da, otra vez te vuelvo a decir, el tronco superior, ¿a quién queda? El cordón posterior, y el cordón posterior va a dar dos ramitas, el axilar y el radial, y también da al músculo cutáneo. Entonces, mientras la lesión se encuentre más proximada a las raíces nerviosas, va a haber mayor afectación nerviosa. No sé si me dejo entender.
Si la lesión está acá, todos los músculos que van a ser inervados por el axilar, por el radial, por el músculo cutáneo, van a verse afectados. ¿Ok? Mientras más distal sea la lesión a las raíces nerviosas, ¿ok? La afectación o los músculos afectados van a ser menores. ¿Me dejé entender? ¿Me dejé entender? Nuevamente, doctor, por favor. ¿Puede repetir, doctor, por favor? Ok. Si tuvieras lesión, voy a escribirlo mejor, ¿ya? La lesión, mientras más proximal a las raíces nerviosas, mayor afectación. ¿Ok? Palabras sencillas. Mientras más distal la lesión se encuentre a las raíces nerviosas, cuando me refiero a raíces nerviosas, por si acaso, son desde C5 a T1, ¿ya? Menor afectación va a haber. ¿Ok? Entonces, espero que con esto ya haya quedado claro, porque mira, vamos a poner como un ejemplo. Si tuvieras una lesión a nivel del tronco superior, aquí se da la famosa parálisis de Earp. ¿Ok? Acuérdate, por ejemplo, cuando llevaste gineco, te enseñaron en gineco que dentro de todas las patologías que pueden afectar al feto, una de ellas pueden ser los traumas obstétricos. Es decir, cuando el clíter se queda atrapado, cuando está en posición de clavicular o está en otra posición que no debería estar normalmente, ¿ok? Están los famosos traumas obstétricos. ¿Ok? Entonces, si sucede, usualmente la parálisis de Earp es por una fractura de la clavícula que daña, ¿a qué cosa? Al tronco superior del plexo braquial. Entonces, mira lo que da el tronco superior, te vuelvo a decir. El cordón posterior, ¿ok? El cordón posterior, ¿a qué ramas da? Al axilar, al radial y al músculo cutáneo. ¿Qué es lo que hacía el axilar? ¿A quién inervaba? Redondo menor y deltoides. ¿Qué es lo que hacía el radial? Inervaba a los extensores del brazo. ¿Qué es lo que hacía el músculo cutáneo? Inervaba a los flexores del brazo. En consecuencia, si no va a haber esta función normal de estos nervios, porque estos nervios no van a ejercer su función normal, ya que la lesión es a nivel del tronco, es más proximal. Mira aquí, más proximal. En consecuencia, si tú buscas una imagen, cómo es la parálisis de Earp, y en tu libro está la famosa propina del mesero. ¿Por qué? Bueno, la verdad no sé quién le puso propina del mesero, porque no sé qué mesero te pide una propina de esa forma, pero entiéndase que la propina del mesero es hacer de esta forma, más o menos. Es así, y la mano de esta forma. No sé si se ve la cámara. ¿Ok? Pero si tú buscas una imagen, búscala ahorita, ¿ok? Imagen de la propina del mesero, es porque todos estos músculos que permiten justamente la función normal mediante estos nervios van a estar afectados. ¿Por qué? Porque la lesión, perdón, es más proximal a las raíces nerviosas. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Ya. Vamos con otro ejemplo. Si yo tengo una lesión a nivel del tronco inferior, mira qué da el tronco inferior. Otra vez, el cordón posterior. Te dije que te olvides de divisiones, olvídate de esto. ¿Ok? Cordón posterior. ¿Y qué más da? Al cubital. ¿Ok? Entonces, si tú tuvieras una lesión al nivel del tronco inferior, ¿qué patología te da?
Otro trauma obstétrico, la parálisis de Clamp, que también está en tu libro, que también se puede producir por traumas obstétricos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que saber, como te vuelvo a decir, para poder aprenderte bien plexobraquial y todo ello? ¿Qué es lo que hace función del músculo y qué músculo lo inerva? Si tienes una lesión a nivel de ese nervio, por lo tanto el músculo no va a hacer su función normal. ¿Ok? Muy bien. Un último ejemplo. ¿Ok? También había otra patología que te mencionaba tu libro, cuando hay una parálisis o cuando hay una lesión a nivel del tronco inferior. ¿Ok? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿En tu libro sale? La escápula helada se refiere a Salida, eso. salida Mm, mm. torácica. Muy bien. El síndrome de la salida torácica se llama. Torácica. ¿Por qué sucede esto? Tu libro dice usualmente que hay una patología que puede afectarse a nivel del tronco inferior y también de la arteria subclavia, por usualmente una costilla, la primera costilla anómala. Usualmente suele comprime la subclavia y comprime el tronco inferior. Si comprime la subclavia, ¿qué va a suceder? Síntomas de isquemia. Porque acuérdate que la subclavia es una rama, es una arteria, lleva irrigación, que lleva sangre oxigenada. Y si comprime el tronco inferior, va a tener alteraciones ¿de quién? Del cubital y alteraciones del cordón posterior, de sus ramitas. ¿Ok? Entonces no te vayas a olvidar eso. ¿Ya? Muy bien. Disculpe, doctor, ¿puede repetir alteraciones de qué? Alteraciones a nivel isquémicas por compresión de la subclavia y alteraciones nerviosas por lesión del tronco inferior en la patología del síndrome de la salida torácica. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, este grafiquito de aquí, tienes que aprendértelo. La mejor forma, como te lo dije en clase, o para los que llevan al seminario uno conmigo, anatomía tiene sentido, ¿ok? Pero lo que usualmente es lo que tienes que saber con respecto a la anatomía es función y quién lo inerva, con respecto a básicamente el miembro superior, ¿no? La única forma de poder aprenderte esto es memoria. No hay tanto razonamiento como ahí sí lo hay, por ejemplo, en fisio y fisiopato, etc. Esto es memoria. La mejor forma de poder aprenderte justamente algunas cositas de memoria es haciendo flashcards. Ok, por favor, te lo digo desde ahora, haz tus flashcards. De preferencia digital para que te quede para toda tu vida. Que si lo haces a mano, eso de allí después se va a perder. Hazlo digital. Existen varias aplicaciones para poder hacer ello. ¿Ok? La mejor forma de memorizar las cosas es flashcards. Sobre todo para que tiene memoria de pollo, así como yo. Cada vez justamente de poder, mientras más revisas tus flashcards, más se te va a quedar. ¿Ok? Acuérdate, tienen el recuerdo activo con la repetición espaciada. Anatomía es memoria. No tienes tanto razonamiento. Muy bien. Entonces, eso solamente lo que te he mencionado es con respecto a nivel del tronco. ¿Ok? Tronco. Ahora vamos a nivel de los cordones. Así como en el tronco hay tres porciones, superior, media e inferior, en los cordones también hay tres cordones, lateral, posterior y medial. ¿Ok? Mira aquí, cordón lateral, ¿qué nervios te da? Mira, solamente sigue el recorrido músculo cutáneo. ¿Qué otro nervio te da? El medial. ¿Ok? El cordón posterior solamente te da dos nervios, el axilar y el radial. El cordón mediano, ¿qué nervios te da?
el mediano y el cubital. Lo único que tienes que hacer es seguir el recorrido, nada más. ¿Ok? Sigue el recorrido. Te vuelvo a repetir. Lateral, posterior, medial. Lateral, ¿quién te da? 2. Músculo cutáneo y te da el mediano. Posterior, ¿quién te da? Axilar y te da el radial. El cordón medial, ¿quién te da? ¿Qué nervios te da? Nervio mediano y nervio cubital. Ulnar o cubital, por si acaso, es lo mismo. Ya, no te vayas a confundir. ¿Ok? Entonces, solamente con respecto al brazo, porque todavía no hemos hablado ni siquiera de antebrazo, no hemos hablado nada de mano, por si acaso. ¿Ok? Si tuvieras una lesión a nivel del cordón posterior lesionado, ¿ok? Lesionado. ¿Cuál sería el cuadro clínico del paciente? Ponte a pensar. Si tú tuvieras, te vuelvo a repetir. Doctor, no habría abducción ni aducción del brazo. Abducción, ¿por qué? ¿Y por qué no habría aducción? Siempre pregúntate por qué. Porque está comprometida la arteria axilar, ¿Arteria? perdón, el nervio axilar. Ya. ¿Qué es lo que hace el axilar? Era la abducción del brazo. ¿Abducción de quién? Del deltoides, de los 15 a los 90. ¿Ok? Primer lugar. También a quién inervaba al redondo menor. ¿Ok? ¿El radial qué hacía? Era para la flexión del brazo. Porque El iba brazo. No, Extensión. extensión del brazo. extensión. No te confundas. Flexión del brazo es músculo cutáneo. Extensión del brazo es el radial. En consecuencia, el paciente, ¿qué no va a poder hacer? ¿Flexionar o extender el brazo? Extender. Extender, porque en este caso tenemos una lesión a nivel del cordón posterior. Tú por anatomía sabías que el cordón posterior te daba dos ramas, la axilar y el radial. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo. Si tienes una lesión a nivel de el cordón medial, ¿qué no va a poder hacer el paciente? ¿Tendrá alguna lesión a nivel del, o mejor dicho, alguna alteración a nivel del brazo? No, doctor. No, sí o no. Solamente quiero que sepas hasta ahí nada más porque no te he hablado nada de mano. Solamente quiero que sepas esto. Si tienes una lesión a nivel del cordón medial, el brazo va a estar indemne. El paciente va a poder extender, va a poder flexionar sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el cordón medial te da dos ramas, o dos nervios, perdón. El mediano y el cubital. Y estos van a inervar principalmente la mano y uno de ellos el antebrazo. ¿Ok? Otro ejemplo. Si tuvieras una lesión a nivel del cordón lateral, ¿qué es lo que no va a poder hacer el paciente? Flexión del brazo. Flexión. ¿Por qué? Porque el músculo cutáneo inerva a todos los flexores o la zona anterior. Tengo que volver a del brazo. escuchar esta clase. ¿Ok? Ya, muy bien. Por eso apaga tu micro. ¿Ya? De ahí la escuchas. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí. Ya, muy bien. Entonces, como te vuelvo a decir, olvídate de las divisiones. Apréndete cordones, apréndete tronco. Nada más. ¿Ok? Los cordones con, evidentemente, cada una de sus ramitas que va a dar a este. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pasemos a antebrazo. Mira, aquí está tu antebrazo. ¿Ok? Este antebrazo, así como los músculos que conformaban el brazo,
que se dividían en dos compartimentos, anterior y posterior, los músculos del antebrazo también se dividen en dos compartimentos, el compartimento anterior y el compartimento posterior. Antebrazo. Tienes el compartimento anterior que se encarga de ¿qué? De flexionar. ¿Ok? El compartimento anterior se encarga de flexionar. Lo que está haciendo aquí, ahorita, el brazo de tu tóxico, es flexionando. Esto es flexión. Si lo haces de esta forma, esto es flexión. Esto de aquí es extensión del brazo. Es el antebrazo, perdón. ¿Ok? Esto es extensión, flexión. ¿Ok? Entonces, la zona anterior, que es esta de acá, flexiona el antebrazo. ¿Qué nervio inerva? Voy a poner un verbo. ¿Qué nervio inerva la zona anterior del brazo? El mediano y el cubital. Hay dos músculos de la zona anterior del antebrazo que son solamente inervados por el cubital y todos los demás por el mediano. ¿Cuáles son? El flexor profundo El de la flexor mano. cubital y el flexor Flexor profundo. profundo, Brazo. ¿ok? De los dedos. Flexor cubital. Y, como su propio nombre lo dice, el que dijo su compañera, flexor cubital de los dedos. ¿Ok? Flexor cubital. Estos dos músculos que pertenecen a la zona anterior del brazo es la excepción y son inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Todos los demás por el nervio mediano. Si tengo una zona anterior, tengo una zona posterior. ¿Ok? Si la zona anterior se encargaba de flexionar, la zona posterior se encarga de extender el brazo. ¿Ok? Todos los músculos de la zona posterior, aquí sí no hay excepciones. ¿Ok? Todos los músculos de la zona posterior del antebrazo están inervados por el radial. Y su ramita, que es el interóseo. ¿Ok? El interóseo, por si acaso, es rama del nervio radial. Estos dos nervios son los que se encargan de inervar toda la zona posterior del brazo. ¿Ok? Que se encarga de, te vuelvo a decir, extender. Para que se puedan acordar, la extensión, el otro Vargas es famoso en diversos stickers con dos alumnos que hacían justamente esta misma dinámica que les estoy haciendo, que era justamente hacer esto, ¿no? Creo que estaban haciendo algo así. Ya, esto es la extensión. Pues. ¿Ok? Ahí se estaba enseñando la parte de miembro superior. Es lo único que tiene que saber de antebrazo. Nada más. ¿Ok? Ahora, si te pareció un poquito de dolor de cabeza la parte del plexo braquial, la parte del brazo y todo lo que hemos visto anteriormente, la mano, ¿ok? Te va a sacar canas verdes. Y evidentemente lo que más preguntan en los exámenes es mano. Si hay por lo menos una o dos preguntas del miembro superior, una de ellas sí o sí, y te lo aseguro, lo firmo donde quieras, te van a preguntar mano. ¿Por qué? Porque mano es lo más complicado. ¿Ok? No es, si te das cuenta, antebrazo es al toque. Brazo usualmente es sencillo, excepto plexo, ¿no? Que hay diversas patologías de aquí. Pero mano, te vuelvo a decir, y eso está grabado, y tus compañeros también lo están grabando, si algo que tienes que saber es mano. ¿Ok? Mano. Muy bien. Te he puesto aquí una imagen para que puedas ver cuáles son los movimientos de la mano. Como te vuelvo a decir, flexión, extensión, ¿ok? Eversión, inversión o desviación cubital, desviación medial, ¿ok? Perdón, radial, supinación, pronación. Supinación, para que te acuerdes, por ejemplo, como cuando le pedías propina a tu abuela, ¿no? Supinar, recibías el dinero. Pronación es de esta forma, ¿ok? Pronación, supinación. Desviación cubital, desviación radial, flexión, extensión.
¿Ok? Esos son los movimientos de la mano. Primero comencemos con los huesos. ¿Ok? Para aprenderte los huesos de la mano, ¿ok? Los huesos del antebrazo simplemente son cúbito y radio, y el único hueso del brazo es el húmero. Ahí no hay mayor ciencia. En cambio, los huesos del carpo a veces son un poquito complicados, entre comillas, cuando no tienes una mnemotecnia. Te aconsejo que busques aquí tu propia mnemotecnia con respecto a los huesos del carpo, ¿ya? Hay varias mnemotecnias en internet, unas un poquito subidas de tono, que son inclusive mucho más fáciles de recordar. Yo tengo una, pero no la voy a decir, ¿ya? Porque me están grabando. Pero bueno, te aconsejo que busques, ¿ok? Mnemotecnia, para aprenderte los 8 huesos de la mano o del carpo. Una forma sencilla para poder acordarte en qué posición se encuentran los huesos del carpo, divídelo. ¿Ok? De esta forma. Tienes una hilera distal, que es hacia arriba de la línea, y hacia abajo de la línea, una hilera proximal. ¿Ok? Si pones así la mano, hilera distal es la que está más hacia los dedos. Hilera proximal es la que está más hacia el antebrazo. ¿Ok? Muy bien. Aquí los nombres que tienes tú, te los estoy mostrando, están en inglés, pero también los vas a encontrar en español. Te los voy a decir cada uno de ellos, ¿ok? Esto es en base a varias mnemotecnias. Una que yo me acuerdo, por ejemplo, dice así, no lo voy a decir, casi se me sale, pero para que yo me acuerde. Por ejemplo, mira, los huesos de la hilera distal es el trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Hilera distal. Hilera proximal. ¿Cuáles son? Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Si quieres, busca una mnemotecnia ahorita en internet para que te puedas acordar. Una de las tantas mnemotecnias comienza así, ¿no? S. ¿Por qué? Es lo único que voy a decir. Porque es de E de escafoides y C de semilunar, que son justamente las hileras proximales que yo te digo. Pues. E de escafoides, y SE de semilunar. Lo demás no te voy a decir, pero ya, para que puedas saber justamente las mnemotecnias para aprenderte los huesos del carpo. ¿Ok? Muy bien. Si hay algunos huesos que tienes que saber y que te lo van a preguntar probablemente en caso clínico, de los del carpo, son los siguientes. Escafoides te preguntan. ¿Qué más te preguntan? El semilunar, y el que te pregunta también es el pisiforme. ¿Ok? Estos 3 huesos tienes que saber. ¿Por qué? Quiero que seas observador y mira aquí la placa de justamente de la mano. Mira el escafoides. El escafoides está entre el radio y está entre estos 2 huesos, entre el trapecio y el trapezoide. Entonces, cuando supongamos que te pongan un caso clínico y una paciente extiende la mano, es decir, se cae, y una de las reacciones que nosotros tenemos es extender la mano para apoyarnos y para no caernos de cara, ¿ves? Justamente el extender la mano. Cuando una persona extiende la mano, el hueso que probablemente del carpo más se afecte es este de acá, el escafoides. ¿Ok? En la hiperextensión de la mano, el hueso que más probablemente se pueda fracturar es el escafoides. ¿Ok? Primer hueso. Segundo hueso, semilunar. Este hueso usualmente, ¿ok? No suele fracturarse con tanta facilidad o con tanta frecuencia, pero sí, ¿qué sucede con este hueso? Se luxa. Cuando se luxa este hueso, el semilunar, puede originar una patología porque un nervio está pasando por aquí y pasa por debajo.
¿Alguien sabe cómo se llama? El síndrome de túnel carpiano, doctor. Síndrome de túnel del carpo. ¿Ok? Tú tienes una paciente con una luxación del hueso semilunar y con clínica compatible con síndrome de túnel del carpo. ¿Ok? Entonces, probablemente la paciente tenga una luxación de este hueso. Para poder identificar un caso clínico de síndrome de túnel del carpo, ¿qué pruebas justamente te tienen que orientar y que sean positivas para que justamente te esté dando un síndrome de túnel del carpo? ¿Cuáles son los dos signos? Signo de Tinel y signo de Follen. Signo de Tinel y signo de Westphalen. ¿Ok? Perdón, signo de Follen. Westphalen es otro. ¿Ok? Signo de Follen. Follen positivo y Tinel positivo. Uno es a la percusión y el otro es haciendo de esta forma. ¿Ok? Cuando tú tienes esto, síndrome de túnel del carpo, ¿ok? Y evidentemente con la clínica asociada, parestesias a nivel de la cara o de la flexión de los brazos, ¿ok? El paciente, luego de tener cierto tiempo en el signo de Follen, suele tener dolor y entumecimiento y adormecimiento de la zona flexora del antebrazo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya te dije que la luxación del semilunar te puede originar un síndrome de túnel del carpo. Ahora, el pisiforme. Esto suelen preguntarte cómo. Antecedente, paciente ciclista. Porque no sé si has montado bicicleta por bastante tiempo y si haz la prueba, cuando montas bicicleta por más de 1 hora, 2 horas, vas a sentir que esa zona de aquí se adormece, porque justamente es la zona de la mano que tú sueles apoyar en el manubrio de la bicicleta. Este huesito que tú ves aquí, que lo tienes aquí en la mano, este huesito de acá, ¿ok? Este es el pisiforme, este de acá, ¿ok? Este es el pisiforme. Al costadito de este hueso pasa el nervio cubital, ¿ok? Entonces, el nervio cubital, vamos a ver dentro de un momento, irriga la región hipotenar, que es este de aquí. Los músculos que pertenecen a la región hipotenar de la mano irriga el nervio inerva el nervio cubital. ¿Ok? Entonces, antecedente ciclista más entumecimiento en la zona hipotenar, ¿ok? O pérdida de la sensibilidad en la zona hipotenar, probablemente nervio lesionado cubital. ¿Qué otra cosa tienes que saber con respecto a este mismo nervio cubital? Cuando tienes una fractura a nivel del ganchoso. O este ganchoso, por algo tiene su nombre, tiene un gancho. Por eso se llama hueso ganchoso, tiene un gancho. Cuando tienes una fractura a nivel del gancho del ganchoso, te puede dañar también el nervio, ¿ok? Cubital. Te origina una patología, así como hay un síndrome de túnel del carpo, también hay un síndrome del canal de Guyon. ¿Ok? Síndrome del canal de Guyon. Cuando se fractura el gancho del ganchoso, te puede originar síndrome del canal de Guyon. ¿Ok? Entonces, ya te he dicho, escafoide, semilunar, pisiforme, ganchoso. Usualmente los demás, ¿qué también te pueden preguntar de aquí? Ahora que me acuerdo. Esto de acá. Cuando hay una fractura de base del primer dedo, de tu dedo gordo, te preguntan cuál es el hueso o cuáles son los huesos más probablemente lesionados del carpo, trapecio y trapezoide. ¿Por qué? Porque mira, pues, tu primer dedito, ¿sobre quién se apoya? Sobre el trapecio y trapezoide. ¿Ok? Usualmente te suelen preguntar eso. ¿Qué otra cosa tienes que saber con respecto a la mano? Este es el primer dedo, segundo, tercero, cuarto y el quinto. ¿Ok? La fractura del boxeador. La fractura del boxeador usualmente suele comprometer el quinto metacarpiano. ¿Ok? Este de aquí, el quinto metacarpiano. Porque al momento de dar un combo, ¿ok?
la fuerza por la cual vamos a impactar en la superficie lisa, etc., es del quinto y del cuarto dedo. No es tanto del dedo medio, ¿ok? Entonces, en la fractura del boxeador, el metacarpiano que más frecuentemente se pueda fracturar es el quinto. También puede suceder del cuarto, también, pero con más frecuencia es este. Quinto metacarpiano. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿podría repetir lo que dijo respecto al primer dedo y el trapecio y el trapezoide? ¿Cómo es lo que nos preguntaría? Sí, podría ser que te pregunten, cuando tengas una fractura del primer dedo o una luxación del primer dedo, cuáles son los huesos del carpo más frecuentemente lesionados, y recordando toda la parte anatómica, que el trapecio y el trapezoide, sobre todo el trapezoide, si te das cuenta acá, ¿no? El trapezoide es el que justamente está en la base del primer dedo, en la base del primer dedo. Nada más, solamente con eso. Cuando tienes un antecedente de alguna lesión en el primer dedo, que hueso del carpo probablemente puede haberse lesionado, los que están justo por debajo del primer dedo, trapecio y trapezoide. ¿Ok? Este hueso grande, casi nunca suelen preguntarlo. ¿Ok? No suelen preguntarlo mucho. Ya te dije del ganchoso, te dije del pisiforme, del semilunar y del escafoides. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a los músculos de la mano. Cuando estudias músculos, tienes que hacer músculo y nervio. Y esta es una pepa que la que te voy a decir ahorita. Todos los músculos de la mano están inervados solamente por dos nervios, por el mediano o por el cubital. No hay ningún otro nervio que los inerve. ¿Ok? Entonces, si ves en opciones, y si en algún momento ves al paciente que tiene una alteración en los músculos de la mano, y ves opciones como radial, músculo cutáneo, axilar, elimínalos de manera inmediata para que ganes tiempo. ¿Ok? Todos los músculos de la mano están inervados por el mediano y por el cubital. ¿Ok? Esta es una pepa que te estoy diciendo. Cubital y mediano. Ahora, ¿cómo se dividen los músculos de la mano? Así como había una división del brazo, del antebrazo y de la mano, los músculos de la mano se dividen también en dos porciones, o de dos diversas maneras, perdón. Intrínsecos y extrínsecos. Creo que su propio nombre es bastante explícito. Extrínsecos quiere decir que están fuera de la mano, es decir, se refiere a los músculos del antebrazo, tanto a los flexores como a los extensores. Porque cuando tú flexionas la mano, también estás flexionando, perdón, cuando estás flexionando la mano, también flexionas el antebrazo. Cuando tú extiendes la mano, también estás extendiendo el antebrazo. ¿Ok? Por eso se llaman músculos extrínsecos. Músculos intrínsecos son estos dos. ¿Ok? Músculos intrínsecos de la mano se refieren a los músculos de la eminencia tenar, que son estos de aquí, del primer dedo, y los músculos de la eminencia hipotenar, los propios músculos de la mano. ¿Ok? No solamente, esos son, por ejemplo, por si acaso, de la cara palmar, porque la mano, si tú ves acá, tiene una cara palmar, que es este de aquí, la palma de la mano, y tiene una parte dorsal. Esto es la cara palmar. La cara dorsal. Allí hay 11 músculos, ¿ok? Divididos en interóseos y lumbricales. Cara dorsal. Este es el dorso de la mano, ¿ok? Los interóseos son 7 y los lumbricales son 4. 7 más 4, 11. ¿Ok? ¿Cómo se dividen los interóseos? Interóseos se dividen
dorsales, ¿ok? Y hay cuatro dorsales y 3 palmares, ¿ok? Palmares y 4 dorsales. Te dije que la cara dorsal es por los cuatro músculos dorsales llamados los interóseos, pero de esos 7 que conforman el total de los interóseos, 3 están en la cara de la palma. ¿Qué función cumplen? Vamos a ver, ¿ok? Para que te acuerdes, ¿ok? Yo tengo una forma fácil de poder aprenderme los músculos lumbricales y los interóseos. Acuérdate, cuando escuches los músculos interóseos o músculos lumbricales, acuérdate, de una forma sencilla, es del tóxico. ¿Ok? De tu tóxico. Cuando estás bien con tu tóxico, ¿qué es lo que quieres hacer? Darle la mano, ¿no? De esta forma, como le das la mano a tu tóxico, así, ¿no? Ya, pues no le vas a dar la mano así, ¿no? A tu tóxico le das la mano así, ¿no? Y te cruzas los dedos. ¿Por qué? Porque justamente los músculos interóseos palmares son los que permiten justamente hacer esto. ¿Ok? La aducción. ¿Ok? Aducción de la mano. Esto de aquí. Abducción es esto. ¿Ok? Abducción es esto de aquí, aducción es esto. Entonces, cuando le das la mano a tu tóxico, estás usando los músculos, los interóseos dorsales, juntando los dedos. ¿Ok? Cuando estás mal con tu tóxico, triste, ¿qué es lo que quieres hacer? Acuérdate, puñito. Puñito, ¿ok? Mal con tu tóxico. ¿Quién te permite hacer justamente esto de acá? Los lumbricales. Así, puñito. Lumbricales, flexionas las uniones metacarbofalángicas. Puñito. ¿Ok? Entonces, en resumen, mal con tu tóxico, lumbricales. Flexión de quién? De las metacarbofalángicas. Pongo P porque lo pongo en inglés, pero para que me puedas entender, MCF, metacarpofalángica. También flexionan las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales. ¿Ok? Cuando estás bien con tu tóxico, ¿qué es lo que quieres hacer? Darle la mano. Entonces, para poder justamente los interóseos dar la mano, los interóseos dorsales son los que abducen hacer esto, y los interóseos palmares son los que juntan los dedos. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Interóseos palmares son los que abducen los dedos, los separan, y los interóseos dorsales son los que los juntan. ¿Ok? Muy bien. Eso es con respecto a los músculos interóseos y lumbricales. Ahora, los músculos de la región palmar, ¿ok? Se dividen en dos también, región tenar y la región hipotenar. Para que no te compliques, todos los músculos de la región hipotenar están inervados por el nervio cubital. Todos. ¿Ok? Todos los músculos de la región hipotenar están inervados por el nervio cubital. Todos los músculos de la región tenar están inervados por dos nervios, mediano y cubital. Ahora tienes que preguntarte cuáles son los músculos de la región tenar que están inervados solo por el nervio cubital. Son dos. ¿Cuáles son? El músculo aductor del pulgar y el aductor y el flexor. El flexor corto del pulgar. Corto, porque hay un flexor largo. Aductor y flexor solamente son inervados por el nervio cubital. Todos los demás músculos que pertenecen a la región tenar están inervados por el mediano.
Como ya sabes, los músculos, la función y los nervios, volvamos al plexo braquial. Volvamos al plexo braquial. ¿Dónde está? ¿Ok? Entonces, si estamos hablando de mano, te dije que solamente los músculos de la mano están inervados por dos. ¿Ok? El mediano y el ulnar, o el cubital. Si tienes una lesión a nivel del mediano, evidentemente, la región tenar es la que se va a ver comprometida. También hay una patología que involucra al nervio mediano, además del síndrome de túnel del carpo. ¿Cómo se colocaría la mano cuando hay una patología a nivel del nervio mediano? Comienza con La P. mano del predicador. Predicador. ¿Ok? Por el otro lado, si tienes una lesión a nivel del nervio cubital, por ejemplo, en el síndrome del canal de Bouillon, ¿cómo se originaría o cómo se llama la patología que compromete a nivel de la mano el nervio cubital? Mano en garra. Garrita. Garra. Garrita. Ok, garrita. Garrita. ¿Ok? Y hay otra más que también justamente involucra los nervios de la mano. Porque lo que te estoy mencionando, todos los nervios todos los músculos de la mano que son inervados por el mediano y el cubital son de la región palmar. El de la región, justamente, dorsal, tiene que verse involucrado también en la zona posterior del antebrazo. ¿Y qué nervio inervaba la zona posterior del antebrazo? El nervio radial. Si normalmente, ¿qué es lo que hace la zona posterior del antebrazo? Extender tanto la mano como el antebrazo. Si tuvieras una lesión en el nervio radial, ¿qué produciría? Mano caída. Mano caída. ¿Ok? Mano caída. Mano caída. ¿Ok? Entonces te das cuenta, el plexo braquial da ramas a nivel del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. ¿Ok? Te coloqué esta imagen. Esto creo que no les he enseñado a sus compañeros de los salones donde se enseñé los días miércoles. ¿Por qué? Porque es así como mencioné el flexor profundo de los dedos, ¿te acuerdas? El flexor profundo de los dedos era uno de los músculos de la zona anterior del brazo que no son inervados por el mediano, sino por el cubital. ¿Ok? ¿Por qué? Mira aquí. Hasta aquí va justamente el flexor profundo de los dedos. Flexor profundo de los dedos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el flexor profundo de los dedos? Te voy a hacer un dibujo para que puedas acordarte. Haz esto. ¿Ok? Si tú, para que puedas ver, si tú ves esto, haz esto. ¿Ok? Entonces, por eso te dibujé. Esto es la metacarpofalángica, la interfalángica proximal y la interfalángica distal. ¿Ok? El flexor profundo de los dedos hace esto. El flexor superficial de los dedos, ¿qué es lo que hace? Esto de aquí. Otra vez. Metacarpofalángica, interfalángica proximal, interfalángica distal. ¿Qué es lo que hace el flexor superficial de los dedos? Esto de acá. Si ven la diferencia, ¿no? Una cosa es esto de aquí y otra cosa es esto de acá. ¿Me deja entender? Ahora, ¿por qué les pregunto eso? Porque aquí también hay una patología. Usualmente esta patología suele comprometer el dedo del anillo, este de aquí, el anular. Imagínate que estás en una gresca, ¿no? Con tu hermanito, ¿ok? Y tú le decides agarrar el polo de esta forma, ¿no? Pero le decides agarrar con el segundo, perdón, con el dedo medio y con el cuarto dedo, el dedo anular. Y tu hermanito, ¿qué es lo que hace en su reacción de defenderse? Retirarse, ¿no? Entonces, cuando se retira, jala el polo
y usualmente suele ocurrir un dolor, sobre todo en el cuarto dedo, en el anular, ¿ok? Porque es el dedo usualmente más comprometido. ¿Qué tendón de qué músculo suele comprometerse a este nivel del cuarto dedo? Este de acá. El flexor profundo de los dedos. ¿Cómo se llama esta patología? Así se llama, dedo de Jersey. ¿Ok? Eso también suelen preguntar, dedo de Jersey. Cuando hay una alteración del justamente el dedo que permite hacer esto, pues. Perdón, del músculo que permite hacer esto, que es el flexor profundo de los dedos, que se inserta de manera distal, en la interfalángica distal, y permite justamente su flexión. ¿Ok? Nada más es lo único por lo cual te coloqué esta imagen. Y bueno, acá te mencionan los lumbricales, acuérdate, lumbricales cuando estás mal con tu tóxico. Puñito. Cuando estás bien con tu tóxico, ¿qué es lo que quieres hacer? Dar la mano. Los interóseos. En este caso, interóseos palmares, porque los interóseos palmares te permiten justamente abrir los dedos. Los interóseos palmares de aquí te permiten justamente cerrar los dedos. Dorsales abres, palmares cierras. ¿Ok? Si te das cuenta, chicos, solamente me he demorado bastante en hablar de mano, ¿ok? Porque manos suelen preguntar mucho. Si te das cuenta, ahí están las excepciones. Te vuelvo a decir, si al menos te van a venir 2 preguntas de plexo braquial, una de ellas tiene que ser mano. ¿Ok? Entonces, guerra revisada. ¿Ok? Mano tiene que saber. Antebrazo es sencillo. Brazo es sencillo hasta que llegas a plexo braquial. ¿No? Entonces, vuelvo a decir, plexo braquial, acuérdate de los troncos y de los cordones. ¿Ok? Irrigación, bueno, ya hemos hablado. Hombrito o manguito rotador con las funciones de cada músculo y la abducción del brazo. Y mano también. Ok, chicos, ya me sobrepasé la hora. ¿Alguna pregunta adicional si no ya para irnos? Doctor, una consulta. Sí. Esa mnemotecnia que no nos quiso decir con el tema de los huesos de la mano, ¿dónde lo podemos encontrar? Porque así es un poco difícil. Esos retornos. ¿Dónde? Ajá. Pon en Google Imágenes mnemotecnia de los huesos del carpo. Te va a salir 1 millón. Hay desde las obscenas hasta las no obscenas. Tú escoge cuál desees. ¿Ok? Hay algunas cositas del antebrazo que he omitido con respecto a, por ejemplo, seguro les enseñaron cuando llevaron traumato, la fractura de Galeazzi, la fractura de Monteggia, la subluxación de la cabeza de radio y todas esas cositas. Eso suele preguntar un poquito más en traumato y todo eso. Pero si gusta como datos adicionales también puedes saberlo, pero lo que te he dicho es para ciencias básicas. ¿Ya? Olvidé mencionarte algo. Aquí, en la mano, también que preguntan. Todos estos músculos de la mano, de la cara palmar, están cubiertos por una aponeurosis. Neurosis, ¿ok? Cuando hay un engrosamiento de esta aponeurosis, depósito de fibroblastos de fibrosis, ¿ok? Origina una patología llamada la contractura de Dupuytren. Eso también preguntan, ¿ya? Eso también preguntan en ENAM. ¿Ok? ¿Cuál es el target de la contractura de Dupuytren? La aponeurosis palmar de la mano. ¿Ok? Ok, no me olvido nada más. Bueno,
¿Alguna otra pregunta adicional, si no ya para poder por terminado esto? Cinco, 4, Doctor, 3. dijo que Sí. los interocios dorsales hacen la abducción, ¿cierto? Los Sí, dorsales dorsales, de esta parte de aquí, cuando estás bien conductóxico, le quieres dar la manito. Para que, ¿cómo le das la manito? Tienes que abrir los dedos. Los palmares, la aducción. Juntar los dedos. ¿Ok? Muy bien. Sin más preguntas, compañeros. No sé cuántos soy. Son 177. Bueno. Nos estamos viendo en clase, compañeros. Cuídense, pasen un buen domingo. Esto, evidentemente, como les digo, tienen que volver a repasarlo. Pero la única forma, les vuelvo a decir, de aprenderte de memoria anatomía es haciendo flashcards. No hay otra. Anatomía usualmente no se suele entender. No tiene tanto razonamiento, es simplemente memoria, y volver a repasar y volver a repasar. ¿Ok? Entonces, ¿qué dicen por acá? Dar acceso para la grabación de hoy. No sé, alguien lo grabó. Yo asumo que lo habrán hecho porque yo no he grabado nada. Con respecto a realizar algo más de plexo, con respecto a lo de plexo, esta imagen, si quieres, pégala en el techo de frente de tu cama, ¿no? En el techo de arribita de tu cama. Porque usualmente, ¿cómo te van a venir las preguntas? Paciente con una alteración del cordón medial, una alteración del cordón lateral o del cordón posterior. Para eso que tú ¿qué es lo que tienes que saber? ¿Qué nervios derivan de cada cordón y cuál es la función de ese nervio? ¿A quién inerva? ¿Ok? Igualmente del tronco. Por eso que antes de hablar de plexo te dije, arribita, mira, lesión. Mientras más proximal se encuentre, va a haber mayor afectación. Porque mira, te vuelvo a preguntar, supongamos afectación del tronco superior. Se afecta ¿qué? El cordón lateral. ¿Y qué deriva del cordón lateral? El músculo cutáneo, el mediano, y también ¿qué se afectaría? El cordón posterior. ¿Ok? El lateral y el posterior. Entonces, mientras más proximal a las raíces nerviosas se encuentre la lesión, va a haber mayor afectación. Mientras más distal a las raíces se encuentre la lesión, va a haber menor afectación. Si en el caso clínico te dicen que el paciente no puede flexionar, no puede hacerla, por ejemplo, la pronación, perdón, la supinación, si no puede hacer, por ejemplo, tienes pérdida de la sensibilidad de la mano, entonces tú ya te pones a pensar y dices, no, esta lesión tiene que ser un poquito más arriba, porque mira, está afectando brazo, antebrazo y mano. Pero si afecta solamente la mano, entonces es más distal la lesión. No sé si me deja entender, creo que ya más explícito no puedo ser. Mientras más afectación, mayor compromiso muscular. Mientras más proximal a las raíces nerviosas, mayor afectación muscular. Mientras más distal, menor afectación muscular. ¿Ok? Entonces, bajo esta premisa, repasa las patologías que te he mencionado. De Clamp, de Air Duchenne, ¿ok? ¿Qué sucedería? Pregúntate tú mismo, pregúntate, ¿qué sucedería si el cordón medial estuviera afectado? ¿Qué sucede si el cordón posterior estuviera afectado? ¿Qué sucede si el cordón lateral estuviera afectado? ¿Ok? Muy bien. Listo, chicos. Son las 12. Que te pasen un buen domingo y nos estamos viendo en clase, ¿sí? Cuídense bastante y nos vemos cada uno en su hora respectiva. ¿Ok? Perfecto. Gracias, doctor.